¿Alguna vez has tenido la sensación de estar hablando con Dios, pero sin ninguna respuesta? ¿Te has preguntado por qué, incluso orando con tanta intensidad, el silencio parece ser todo lo que viene del cielo? Muchos cargan el peso de oraciones no atendidas y pasan años tratando de encontrar explicaciones sin darse cuenta de que la respuesta puede estar en el lugar menos esperado, dentro del propio corazón. La carta de Santiago, en el capítulo 4, arroja una luz incómoda y liberadora sobre esta cuestión. Revela que el problema no siempre está en la oración en sí, sino en lo que la motiva, en lo que la contamina y, sobre todo, en lo que ella oculta. No es falta de fe, ni solo cuestión de tiempo. En muchos casos es algo mucho más profundo, y que pocos tienen el valor de enfrentar. Hay muchas cosas que repetimos en las oraciones sin darnos cuenta de lo que realmente está detrás. Y cuando la Biblia expone esto con tanta claridad, como en Santiago capítulo 4, ya no conseguimos orar de la misma manera. Este tipo de confrontación lo cambia todo. Si este es el tipo de reflexión que valoras, aprovecha ahora y suscríbete al canal. Hay mucho contenido como este en camino. Es inevitable notar el tono confrontador que Santiago usa al iniciar el capítulo 4 de su carta. Él comienza apuntando directamente a las guerras y contiendas que ocurren entre las personas, mostrando que ellas nacen de las pasiones que luchan dentro del ser humano. No es un enfoque suave, es una exposición cruda de la realidad espiritual. Nuestras oraciones a menudo no son atendidas porque provienen de corazones dominados por conflictos internos, deseos desordenados y egoísmo. Cuando una súplica está motivada por ambiciones personales y no por la sumisión a la voluntad divina, se convierte en vacía ante Dios. Santiago está mostrando que el problema no está en la falta de fe o en la ausencia de las palabras correctas, sino en la motivación oculta que está detrás de cada pedido. Muchos creen que basta con orar con insistencia para que Dios responda. Pero el texto revela algo más profundo. Existe una batalla entre lo que queremos y lo que Dios desea realizar en nosotros. Esa batalla, cuando se ignora, transforma la oración en una herramienta de manipulación y no en una expresión de fe. Si alguien ora solo para obtener algo que alimenta su propia vanidad o confort, esa oración no pasa de un monólogo ante el cielo. Dios no se inclina ante la voluntad humana. Él responde a la fe que se alinea con su soberanía. Y Santiago no está solo en esta enseñanza. A lo largo de las Escrituras vemos profetas, reyes y apóstoles enseñando que la eficacia de la oración está en la entrega de la propia voluntad a la de Dios. La verdadera espiritualidad no se mide por cuántas palabras usamos en oración, sino por la disposición del corazón a rendirse al Señor. Mientras nuestros deseos no sean tratados a la luz de la verdad divina, nuestras oraciones permanecerán sin respuesta. Es por eso que tantas personas se frustran en la vida espiritual. Creen que Dios está en silencio, cuando en realidad están pidiendo con el corazón endurecido, lleno de deseos que no han sido sometidos al filtro de la voluntad celestial. El silencio de Dios, en estos casos, no es rechazo. Es una oportunidad de transformación interior. Esta tensión entre lo que queremos y lo que Dios desea es el punto de partida para cualquier reflexión seria sobre la oración. Santiago coloca un espejo ante cada cristiano, revelando no solo el comportamiento exterior, sino la motivación oculta detrás de las palabras dirigidas al trono divino. Orar con eficacia exige más que intenciones superficiales. Requiere honestidad con Dios y con nosotros mismos. Es un llamado a dejar de tratar la oración como un medio para alcanzar objetivos personales y comenzar a verla como el camino para alinearnos con el propósito eterno del Padre.
Es en este ambiente de confrontación que el Espíritu Santo comienza a operar. Cuando somos expuestos a la verdad, se nos invita a abandonar nuestra autosuficiencia y entrar en el lugar de dependencia verdadera. En este lugar, la oración deja de ser una lista de pedidos y se convierte en un diálogo de transformación. Es en este suelo fértil donde Dios responde. No por obligación, sino porque encontró un corazón quebrantado, dispuesto a abandonar sus propios caminos y rendirse completamente al Señor. Al observar los conflictos y contiendas descritos en Santiago capítulo 4, es necesario discernir una dimensión más profunda: la codicia que se esconde bajo el manto de la religiosidad. Muchos oran, ayunan, asisten a cultos y parecen profundamente espirituales. Sin embargo, sus motivaciones permanecen impuras, alimentadas por envidia, competitividad y deseo de superioridad. No es de extrañar que Santiago denuncie esta duplicidad, mostrando que el problema no está solo en lo que se pide, sino en por qué se pide. La oración hecha por alguien que solo desea superar al otro o conquistar estatus espiritual no es una súplica ante Dios, sino un reflejo del propio orgullo disfrazado. ¿Cuántas veces, incluso sin darnos cuenta, nuestras palabras ante Dios cargan intenciones distorsionadas? Pedimos crecimiento ministerial, pero con el deseo velado de reconocimiento. Oramos por bendiciones financieras, no para bendecir a otros, sino para probar nuestro valor o superar una frustración personal. El apóstol Santiago nos invita a una honestidad brutal con nosotros mismos. Él está diciendo: no recibes porque pides mal, movido por tus propios deseos corrompidos. Es una invitación a la introspección, a la limpieza del corazón, a la purificación de las intenciones más profundas. Esta raíz de codicia es especialmente peligrosa porque se disfraza de celo espiritual. Se infiltra en los pasillos de la iglesia, en las predicaciones inflamadas, en las oraciones elocuentes. Es posible hacer todo bien externamente, pero aún así ser guiado por intenciones carnales. Jesús denunció esta misma hipocresía entre los fariseos, hombres que oraban en público, ayunaban regularmente, pero cuyos corazones estaban distantes del Padre. El paralelo entre las palabras de Cristo y la advertencia de Santiago es innegable. Ambos exponen el abismo entre la apariencia de la piedad y la realidad interior. Cuando la oración se convierte en un medio para alimentar la propia carne, pierde su valor ante el trono de Dios. Él no se deja seducir por la performance espiritual. Dios examina el corazón y donde Él encuentra codicia, incluso si está disfrazada de celo, allí no hay respuesta, solo corrección. Por eso muchos viven ciclos interminables de frustración espiritual, orando y no recibiendo, clamando y no siendo escuchados. El problema no está en el cielo cerrado, sino en el corazón oscurecido por intenciones egoístas. Revisar nuestras motivaciones no es señal de debilidad, es demostración de madurez espiritual. Cuando estamos dispuestos a hacer esta limpieza interna, nos acercamos a una oración verdadera, sincera, desinteresada, una oración que no exige nada, sino que ofrece todo. Es en este ambiente de honestidad donde la voz de Dios se hace oír nuevamente, y los cielos, antes silenciosos, comienzan a responder. Hay un momento decisivo en el texto de Santiago capítulo 4, en el que él no solo cuestiona las motivaciones de las oraciones, sino que denuncia abiertamente la práctica de pedir cosas para gastárselas en vuestros deleites. Esta frase no es una crítica contra el placer legítimo o contra la satisfacción de necesidades reales. Lo que se está condenando aquí es el egoísmo desenfrenado que contamina incluso la vida devocional. La oración, en este contexto, se convierte en una herramienta de indulgencia personal. En lugar de buscar la voluntad de Dios, el individuo busca satisfacer sus propios deseos.
Es común pensar que orar por algo legítimo es garantía de respuesta, pero Santiago está desenmascarando una realidad más cruda. Incluso las peticiones legítimas pueden volverse egoístas cuando se hacen sin el filtro de la sumisión. Pedir por un empleo, por ejemplo, puede parecer espiritual. Pero, ¿y si el deseo por ese empleo nace solo de una ansia por estatus? Orar por un matrimonio puede sonar noble, pero ¿y si la motivación está arraigada en la necesidad de aprobación social o en la carencia emocional? El problema no está en la petición en sí, sino en por qué se desea aquello. Dios no se mueve por oraciones centradas en el yo. El Evangelio nos enseña a negarnos a nosotros mismos, a tomar nuestra cruz, a seguir a Cristo. ¿Cómo entonces esperamos que Dios responda a oraciones que van en contra de este principio? Cuando usamos la oración para tratar de convencer a Dios de que apoye nuestros propios planes egoístas, en realidad estamos tratando de manipular lo sagrado, y eso nunca funcionará. El Padre responde a hijos que se alinean con su corazón, no a hijos mimados que quieren que solo se satisfagan sus deseos. Muchos oran y ayunan esperando que Dios abra puertas, cure enfermedades, transforme situaciones, pero no se detienen a evaluar si lo que están pidiendo glorifica a Dios o solo satisface sus propias voluntades. Esto explica por qué tantas oraciones fervorosas no son respondidas, porque fueron hechas solo para consumo propio. Dios no es cómplice de la vanidad humana. Él no bendice el orgullo, la autosuficiencia o la avaricia disfrazada de clamor. Reformular nuestras oraciones no es solo cambiar las palabras, es permitir que el Espíritu Santo cambie nuestro corazón. Cuando dejamos de pedir solo por placer propio y comenzamos a orar por la gloria de Dios, la transformación comienza de adentro hacia afuera. Las respuestas llegan no porque convencemos a Dios, sino porque nos rendimos a su voluntad. Santiago, capítulo 4, lanza una declaración audaz e incómoda. Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esta afirmación no se refiere solo a comportamientos visibles, sino a una disposición interior que se inclina hacia los valores terrenales en detrimento de los celestiales. El problema es que muchos quieren respuestas de un Dios con quien mantienen una relación superficial, mientras cultivan intimidad con los patrones y placeres del mundo. La oración, cuando nace de un corazón dividido entre lo sagrado y lo secular, pierde su fuerza. Dios no responde a la duplicidad. Él busca alianzas completas y no contratos parciales. La amistad con el mundo es sutil y, muchas veces, imperceptible para los ojos humanos. Se manifiesta en las decisiones motivadas por aprobación social, en las elecciones hechas con base en el confort y la lógica humana, y hasta en la forma en que buscamos éxito y reconocimiento. No se trata de vivir aislado, sino de no adoptar como referencia los valores de un sistema que se opone al reino de Dios. Cuando Santiago usa el término enemigo de Dios, no está sugiriendo una neutralidad espiritual, sino una línea de separación clara. O se camina con Dios, o se camina con el mundo. No hay término medio. La consecuencia espiritual de coquetear con el mundo es el distanciamiento de Dios, aunque las palabras de oración sigan siendo proferidas. El corazón se vuelve cada vez más insensible y la oración pasa a ser hecha por obligación o para tratar de manipular situaciones. Esta condición espiritual compromete profundamente la comunión con el Señor. Y sin comunión no hay cómo haber respuesta. En Isaías capítulo 59, versículo 2, está escrito que los pecados hacen separación entre el hombre y Dios. La amistad con el mundo es, por lo tanto, un pecado de alianza, un adulterio espiritual que cierra los oídos del cielo.
Muchos no perciben que sus oraciones están siendo impedidas porque sus prioridades están distorsionadas. Quieren las bendiciones de Dios, pero no desean vivir bajo su señorío. Quieren milagros, pero no desean compromiso. Desean puertas abiertas, pero evitan cargar la cruz. Esta incoherencia espiritual genera una desconexión entre lo que se dice en la oración y lo que se vive en el cotidiano. Y Dios, siendo justo y santo, no se deja engañar por palabras bien estructuradas que no reflejan un corazón rendido. El camino para restaurar la oración eficaz pasa por la renuncia a la amistad con el mundo. Es necesario renunciar a los valores y prácticas que no glorifican a Dios y volverse completamente a Él. Solo entonces la comunión será restaurada y las oraciones, antes bloqueadas, volverán a tener acceso al trono de la gracia. Esta rendición no es una imposición divina, sino una invitación amorosa a la alianza plena con el Padre. Dentro de cada ser humano hay una batalla constante entre carne y espíritu. Esta guerra silenciosa afecta directamente a la vida de oración, pues muchas veces se libra de forma inconsciente. Santiago, capítulo 4, denuncia este conflicto al mostrar que las guerras externas tienen origen en las pasiones que luchan dentro de nosotros. El problema no está solo en las circunstancias a nuestro alrededor, sino en la agitación interna que contamina nuestros pensamientos, nuestras decisiones y hasta nuestros pedidos delante de Dios. Un corazón en guerra consigo mismo difícilmente podrá orar con claridad y sinceridad. Las emociones desordenadas como la envidia, el resentimiento, la ira y la frustración no solo nos alejan de la paz, sino que nos impiden escuchar la voz de Dios con precisión. La oración eficaz exige alineación interior, estabilidad emocional y un espíritu pacificado. Cuando oramos en medio del caos emocional, nuestras palabras son frecuentemente moldeadas por la confusión y no por la fe. El salmista decía: «Aquietaos y sabed que yo soy Dios». Salmo 46, versículo 10. Esta quietud no es solo una actitud exterior, sino una disposición del corazón que se rinde y confía. Santiago nos lleva a mirar hacia adentro con honestidad. Si nuestras emociones nos están controlando, si vivimos movidos por sentimientos inestables, ¿cómo podemos esperar que nuestras oraciones estén fundamentadas en la fe? Un corazón dividido, tomado por disputas internas, difícilmente será capaz de conectarse con el corazón del Padre. Antes de esperar respuestas del cielo, necesitamos permitir que el Espíritu Santo ordene nuestro interior. Solo entonces seremos capaces de presentar oraciones que brotan de un lugar de verdad y no de un campo de batalla emocional. La guerra interior también revela la falta de dominio propio, una de las marcas del fruto del Espíritu. La ausencia de esta virtud compromete la postura de sumisión ante Dios. Una persona dominada por impulsos difícilmente puede permanecer constante en oración o mantenerse firme cuando Dios responde de forma diferente a lo esperado. El apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17, enseña que carne y espíritu están en oposición, y que vencer esta guerra interna es esencial para andar según el Espíritu y por consecuencia orar de manera eficaz. Buscar cura interior no es un lujo espiritual, es una necesidad urgente para quien desea tener una vida de oración que realmente mueva los cielos. Dios no rechaza a quien lucha, pero Él se manifiesta a aquellos que, incluso en medio del conflicto, eligen someterse a Él y dejar que el Espíritu opere transformación. Esta rendición abre espacio para oraciones puras, libres de la contaminación emocional. Oraciones que no solo son escuchadas, sino que encuentran respuesta en el corazón del Padre. Entre los principales obstáculos que impiden que la oración sea eficaz
está el orgullo. Santiago capítulo 4, versículo 6. Afirma que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Esta resistencia divina no es un castigo arbitrario, sino una reacción justa al corazón que se exalta. El orgulloso no ora para depender de Dios, sino para impresionar o para confirmar su propia capacidad. Él no clama por misericordia, sino que exige bendiciones. Y un corazón que se juzga autosuficiente está, en la práctica, diciendo que no necesita del favor divino, y por eso no lo recibe. El orgullo es traicionero, porque puede esconderse bajo capas religiosas. Aparece en oraciones elaboradas, pero vacías de rendición. Está presente en actitudes de comparación espiritual, donde el individuo se juzga más digno de respuesta que otros. Este veneno corroe la esencia de la oración, transformándola en un intento de manipular el cielo. Jesús, al contar la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18 del versículo 9 al 14, mostró que la oración del fariseo fue rechazada, mientras que la del publicano, humilde y sincera, fue aceptada. La lección es clara: Dios responde a la humildad, no a la ostentación espiritual. El orgulloso tiene dificultad en reconocer sus fallas, en arrepentirse genuinamente, en admitir que necesita ayuda. Él incluso ora, pero sus palabras no cargan quebrantamiento. Esta postura endurece el corazón e impide que la gracia fluya. La oración eficaz exige reconocimiento de la propia fragilidad, disposición para aprender y apertura para ser moldeado por Dios. Sin eso, en cualquier intento de comunicación con el cielo será superficial e infructífero. La soberbia crea una barrera entre el hombre y Dios. Es como una pared invisible que bloquea el paso de la gracia. El humilde, por otro lado, encuentra favor aún en medio del dolor. Dios se inclina al contrito, a aquel que ora con lágrimas sinceras, que no intenta parecer fuerte, sino que confiesa sus limitaciones. Es en este ambiente de dependencia donde la presencia de Dios se manifiesta y donde la oración adquiere poder transformador. Mientras el orgullo endurece, la humildad abre camino. Abandonar el orgullo es una decisión diaria, una práctica continua. Es reconocer que sin Dios nada podemos hacer. Cuando esta conciencia toma posesión del corazón, la oración deja de ser solo una disciplina y se convierte en un encuentro real con el Padre. Y en este lugar de entrega, las respuestas comienzan a llegar, no por mérito, sino por la gracia que solo se libera sobre aquellos que se humillan de verdad. Después de exponer los efectos destructivos del orgullo, Santiago presenta el camino de restauración, la humildad. Él escribe que debemos someternos a Dios, una expresión cargada de sentido espiritual profundo. Someterse no es solo reconocer la autoridad divina, sino vivir bajo ella en obediencia, reverencia y confianza. La oración que nace de la sumisión encuentra acceso directo al corazón del Padre, porque no viene exigiendo, sino ofreciéndose. La verdadera humildad no está solo en las palabras, sino en la disposición de renunciar a lo propio para abrazar la voluntad del Señor. La humildad crea el ambiente necesario para que la gracia divina fluya libremente. Deshace las barreras levantadas por el ego e invita a Dios a actuar como Él quiera y no como nosotros imaginamos. Esta postura espiritual transforma no solo el contenido de la oración, sino también el corazón del intercesor. Salmos capítulo 51, versículo 17, declara que un corazón quebrantado y contrito, oh Dios, no despreciarás. No hay oración despreciada cuando proviene de un corazón que se reconoce pequeño ante la grandeza del Eterno. Santiago está llamando a los creyentes a descender del pedestal. Él muestra que la oración poderosa no proviene de la altivez, sino de la entrega.
Muchos dejan de recibir porque se presentan ante Dios como si fueran acreedores y no siervos. Cuando el creyente entiende que todo es por gracia y nada es por merecimiento, su manera de orar cambia completamente. Deja de exigir y comienza a confiar. Deja de negociar con Dios y empieza a descansar en la fidelidad del Padre. La humildad también prepara el terreno para la transformación personal. Al someterse a Dios, el cristiano permite que el Espíritu Santo corrija, dirija y refine cada área de su vida. Esto tiene un impacto directo en las oraciones. Se vuelven más alineadas con el corazón de Dios, más centradas en el reino y menos preocupadas por la satisfacción individual. La sumisión genera madurez espiritual. Y esa madurez se refleja en una oración más eficaz y sensible a la dirección divina. Vivir en humildad no es fácil en un mundo que exalta el orgullo, la autoconfianza y la autonomía, pero ese es el camino que Santiago propone para restaurar la comunión y liberar las respuestas de oración. La humildad no es debilidad, es sabiduría, es el suelo fértil donde la gracia de Dios florece. Y cuando esa gracia se manifiesta, trae consigo respuestas que ninguna fuerza humana sería capaz de producir. Santiago, capítulo 4, presenta una acción clara y directa para quienes desean una vida de oración eficaz. Resistir al diablo. Muchos cristianos oran pidiendo liberación, protección y victoria sobre el enemigo, pero descuidan la parte que les corresponde. Resistir es una actitud activa, no pasiva. Es mantenerse firme contra las sugerencias, trampas e influencias del maligno. Solo orar contra el diablo sin posicionarse contra él es como pedir liberación mientras se vive en alianza con el opresor. La resistencia es un componente esencial de la fe madura. La oración que alcanza resultados debe acompañarse de un estilo de vida que denuncie el reino de las tinieblas. No basta clamar por intervención divina si las elecciones diarias aún reflejan valores distantes de la luz. En Efesios capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo orienta a vestirse con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esta firmeza no es solo teológica, es práctica. Implica decisiones que honran a Dios y rechazan todo aquello que abre brechas espirituales. La resistencia también exige discernimiento. El enemigo no siempre se presenta de forma explícita. Muchas veces se disfraza en sentimientos, pensamientos y oportunidades que parecen inofensivas. Cuando el cristiano está espiritualmente alerta, puede percibir estas sutilezas y se posiciona inmediatamente. Esto también es oración, una vida que glorifica a Dios en cada elección, cada palabra, cada actitud. Orar sin resistir es como pedir lluvia sin preparar el suelo. Es una espiritualidad desconectada de la realidad práctica. Cuando hay resistencia real, el enemigo retrocede. Es una promesa bíblica. Santiago afirma: resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esta huida no es simbólica, es literal. El poder del creyente está en su sumisión a Dios y en su firmeza ante el mal. Y es esta postura la que potencia las oraciones. Cuando el enemigo ve un corazón rendido y una vida íntegra, pierde terreno. Y donde pierde espacio, Dios encuentra libertad para actuar con autoridad y poder. Resistir al diablo es vivir en vigilancia continua, pero no con miedo, sino con fe. Es saber que no estamos solos en esta batalla. La oración es un arma poderosa, pero debe estar conectada a una vida de resistencia. Cuando estos dos elementos caminan juntos, el cielo se mueve, el enemigo retrocede y la respuesta llega. Tiago invita a sus lectores con una frase profunda: acércate a Dios y Él se acercará a ti. Esta aproximación es mucho más que un acto litúrgico. Se trata de un movimiento real del alma, una decisión intencional de buscar comunión con el Creador.
Muchos quieren escuchar la voz de Dios, sentir su presencia, recibir sus respuestas, pero no están dispuestos a salir del lugar. La oración que genera resultados es fruto de un corazón que se mueve en dirección al Padre, que deja la zona de confort espiritual para sumergirse en profundidad. La proximidad con Dios transforma completamente la forma como oramos. Cuanto más cerca estamos de Él, más sensibles nos volvemos a su voluntad. Esto cambia nuestras peticiones, corrige nuestras prioridades, realinea nuestros deseos. En Jeremías capítulo 29, versículo 13, el Señor declara: «Me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón». Esta búsqueda exige esfuerzo, dedicación y entrega total. No es una búsqueda casual, sino un viaje apasionado. Este movimiento en dirección a Dios no ocurre por emoción, sino por decisión. Implica tiempo de calidad en su presencia, meditación en la palabra, silencio para escuchar su voz. Es un proceso que exige constancia. Muchos desisten demasiado pronto porque esperan respuestas inmediatas, sin disponerse al proceso de la intimidad. Pero la proximidad con Dios se construye con perseverancia, con sinceridad, con amor. Cuanto más cerca estás de Dios, menos deseas lo que es superfluo y más anhelas lo que es eterno. El resultado de esta aproximación es la transformación interior. Las oraciones dejan de estar motivadas por la necesidad y pasan a ser expresión de relación. Dios se convierte en el objetivo y no solo en el medio para conseguir algo. Este cambio de perspectiva hace toda la diferencia. El corazón alineado con el Padre ora de forma eficaz porque desea aquello que Dios mismo desea. Y cuando esta conexión se establece, no hay distancia entre el clamor del hombre y la respuesta del cielo. Acercarse a Dios es el mayor privilegio de la vida cristiana. No es una carga, es una invitación a una relación que cura, transforma, fortalece y sostiene. Y en este lugar de proximidad, la oración deja de ser una obligación y se convierte en un deleite, un lugar donde las respuestas no son solo concedidas, sino comprendidas en profundidad. La orden dada por Santiago en su 4º capítulo es clara y directa. Purificad las manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, limpia el corazón. La oración no puede florecer en un ambiente de impureza. El clamor que asciende al cielo necesita ser acompañado de un deseo real de santidad. Limpiar las manos representa la renuncia a las prácticas que ofenden a Dios, mientras que purificar el corazón implica el arrepentimiento profundo y sincero de las intenciones corrompidas. Es un llamado a la integridad total del comportamiento y de la motivación. El simbolismo de la limpieza de manos está profundamente arraigado en la tradición bíblica. En Salmos capítulo 24, versículos 3 y 4, se pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar santo? Aquel que es limpio de manos y puro de corazón. Santiago rescata esta verdad al conectar la pureza con la eficacia de la oración. No basta con hablar con Dios, es preciso estar dispuesto a abandonar aquello que Él reproba. Sin este deseo de purificación, la oración se vuelve vacía, aunque esté cargada de emoción. La santidad no es un ideal distante, sino una exigencia para aquellos que quieren caminar con Dios. Muchas oraciones no son respondidas porque hay suciedad oculta en la vida de quien ora, pequeñas concesiones, pecados cultivados en secreto, actitudes toleradas que contradicen la fe profesada. Todo esto contamina el altar del corazón, y un altar contaminado no puede sostener una oración eficaz. La santidad no es perfección, sino disposición constante a arrepentirse, a alinearse con la palabra y a vivir en obediencia. La purificación del corazón también se refiere a la estabilidad espiritual. El doble ánimo
mencionado por Santiago, es el estado de aquel que ora, pero duda, que busca a Dios, pero aún confía en sus propias soluciones. Este corazón dividido es inconstante, y como Santiago ya había escrito en el capítulo 1, versículo 8, esta persona es inconstante en todos sus caminos. La oración hecha por alguien en esta condición no encuentra base sólida para ser respondida. Dios responde a la fe firme, a la devoción sincera, a la confianza plena. Buscar santidad es, antes que nada, reconocer que dependemos totalmente de la gracia. No es una conquista humana, sino una rendición diaria. Cuando este proceso de purificación se abraza con seriedad, la oración deja de ser una obligación religiosa y se convierte en un reflejo de intimidad con Dios. La presencia de Él se vuelve real, y las respuestas dejan de ser un misterio para convertirse en expresión de una relación profunda y limpia. En la secuencia de su enseñanza, Santiago clama por una postura de profundo arrepentimiento. Sentí vuestras miserias y llorad y lamentad. Aquí no hay espacio para la superficialidad emocional o la formalidad religiosa. El verdadero arrepentimiento, aquel que mueve el corazón de Dios, viene acompañado de lágrimas, dolor por la ofensa cometida y cambio de dirección. Muchas veces, la ausencia de respuesta a la oración es el reflejo de un corazón que aún no se ha entristecido por el pecado, que no ha reconocido su propia miseria ante la santidad de Dios. El llanto mencionado por Santiago no es teatralidad, sino fruto de un espíritu quebrantado. En 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 14, Dios promete escuchar desde el cielo y sanar la tierra de aquellos que se humillan, oran, buscan su rostro y se convierten de sus malos caminos. Nota que la respuesta divina está condicionada al arrepentimiento real. No es posible querer el favor de Dios sin el reconocimiento sincero de la propia condición. El quebrantamiento es el suelo donde las semillas de la oración fructifican con más poder. Hay una diferencia marcante entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento lamenta las consecuencias del pecado, mientras que el arrepentimiento lamenta el propio acto de haber entristecido el corazón de Dios. Lo primero paraliza, lo segundo transforma. Cuando el creyente ora con el corazón quebrantado ante el Señor, no intenta esconder sus fallas, sino que las presenta en total vulnerabilidad. Y es en ese estado que la gracia de Dios se manifiesta con más intensidad, restaurando, renovando y respondiendo. Este tipo de oración no es común en un mundo que idolatra el autocontrol y desprecia la vulnerabilidad. Pero en el reino de Dios, las lágrimas tienen voz. El salmista escribió en el Salmo 56, versículo 8, que Dios recoge cada lágrima en su odre. Esto significa que ninguna expresión de dolor ante el Señor es ignorada. Cuando la oración nace del arrepentimiento, toca los cielos con una profundidad que palabras bien elaboradas jamás alcanzarían. El quebrantamiento abre puertas que el orgullo jamás conseguirá forzar. No es señal de debilidad, sino de madurez. Es el alma reconociendo que sin Dios está perdida y que solo hay vida plena cuando se vuelve a Él con sinceridad. Y es de ese lugar de dolor santo que surgen oraciones que no solo son oídas, sino que generan transformación duradera. En Santiago capítulo 4, hay una advertencia clara contra el espíritu de juicio. Hermanos, no habléis mal unos de otros. Esta instrucción aparece en un momento en que el autor está tratando sobre oración, sumisión y acercamiento con Dios. Esto no es coincidencia. La oración hecha por alguien que alimenta un corazón crítico y acusador pierde su eficacia. El mismo labio que ora al Padre no puede ser usado para herir al hermano. La incoherencia espiritual sabotea la comunión con Dios, pues Él no responde oraciones hechas por corazones llenos de arrogancia y desprecio por el prójimo.
Jesús refuerza este principio en Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24, al decir que, antes de ofrecer algo en el altar, es preciso reconciliarse con el hermano. La oración no es un ejercicio aislado de devoción personal, sino una expresión de vida vivida en comunión. Cuando usamos la espiritualidad para exaltarnos y disminuir a los demás, estamos orando como los fariseos, llenos de palabras, pero vacíos de compasión. Y Dios no se agrada de adoración sin amor. Juzgar al otro es asumir una posición que pertenece exclusivamente a Dios. Es colocarse como autoridad espiritual sobre alguien, sin conocer su historia, sus luchas o sus intenciones. Esta postura revela más sobre el estado del corazón del juzgador que sobre el comportamiento del juzgado. La oración hecha por alguien que se siente moralmente superior a los demás es una oración contaminada por la vanidad. Dios resiste a la soberbia y no valida oraciones hechas para reafirmar posiciones de orgullo espiritual. El perdón y la misericordia deben caminar junto con la vida de oración. Si queremos que nuestras palabras toquen el corazón de Dios, deben nacer de corazones que también perdonan, comprenden y restauran. Aquel que señala el error de otro con dureza no ha entendido aún la profundidad de la gracia que lo alcanzó. Y si no ha comprendido la gracia, no puede orar con eficacia, pues la oración eficaz está siempre revestida de amor, compasión y humildad. La coherencia entre lo que oramos y lo que vivimos es indispensable. Si decimos amar a Dios, pero odiamos o despreciamos al hermano, nuestra oración es hipócrita. Dios no responde a la incoherencia. Él responde a la verdad. Y la verdad es que necesitamos amar, perdonar y bendecirnos unos a otros si queremos que nuestras oraciones suban como incienso suave ante el trono de la gracia. Al acercarnos al final del capítulo 4 de la Carta de Santiago, somos confrontados con una exhortación que va directo al corazón de la presunción humana. Vosotros que decís, hoy o mañana iremos a tal ciudad, y allí pasaremos un año, y negociaremos, y tendremos ganancias. Santiago denuncia la arrogancia escondida en la manera en que muchos cristianos hacen planes, incluso ministeriales, sin buscar o siquiera considerar la dirección de Dios. Esto incluye oraciones que piden bendiciones para proyectos ya decididos, como si el papel de Dios fuera solo el de confirmar aquello que ya ha sido planeado. La arrogancia no se manifiesta solo en el tono altivo, sino también en la ausencia de dependencia. La forma en que oramos revela con quién está el control. Cuando nuestras decisiones son tomadas al margen de la orientación divina y después presentadas en oración como si fueran indiscutibles, estamos actuando con soberbia. Santiago recuerda que no sabéis lo que sucederá mañana. Esta incertidumbre del futuro debería conducirnos a la humildad, no a la autoconfianza. En Proverbios capítulo 19, versículo 21, leemos: Muchos son los planes en el corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito del Señor. La oración necesita nacer de la rendición, no de la prisa en ejecutar el propio querer. Cuando se ora pidiendo que Dios bendiga algo que Él no inspiró, su silencio puede ser una forma de misericordia. Él sabe a dónde llevará ese camino. Y aún así, hay quienes insisten en orar por puertas que Él jamás abriría. Este tipo de oración lleva la apariencia de la espiritualidad, pero su núcleo es orgullo disfrazado. Es un intento de mantener a Dios en la periferia de los planes y no en el centro de la dirección. Muchos no reciben respuesta porque Dios, en su bondad, está impidiendo un desastre mayor. Santiago no está condenando la planificación en sí, sino el espíritu de independencia detrás de ella. Nos llama a decir: si el Señor quiere,
viviremos y haremos esto o aquello. Esto no es una frase vacía para cerrar discursos religiosos. Es un reflejo de quien entiende que toda realización solo tiene valor si es conducida por Dios. La verdadera oración parte de la escucha, de la consulta, de la dependencia. Cuando el Señor es el autor de los planes, Él mismo garantiza los recursos y abre los caminos. Este sumiso, si el Señor quiere, es la marca de una fe madura. Él nos libra del engaño de confiar demasiado en nosotros mismos y nos posiciona en un lugar de descanso, donde no somos esclavos de nuestras propias metas, sino siervos de la voluntad del Padre. La oración, entonces, pasa a ser no un pedido por validación, sino una búsqueda por dirección. Y donde hay dirección de Dios, hay también respuesta, provisión y paz. Santiago cierra el capítulo 4 con una sentencia que a primera vista parece aislada, pero que se conecta perfectamente con todo lo que se ha dicho sobre oración, motivación y sumisión. Aquel, pues, que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Este es una alerta sobre la omisión, un pecado silencioso y a menudo tolerado entre los cristianos. Saber lo que es correcto y optar por no hacerlo es una forma sutil de rebeldía. Y oraciones hechas por quienes viven en esa omisión cargan un peso de incoherencia que impide su eficacia ante Dios. El bien que dejamos de hacer puede asumir muchas formas. Puede ser el perdón que decidimos negar, la ayuda que evitamos prestar, la verdad que elegimos callar. Cada decisión consciente de no obedecer a aquello que sabemos que es correcto refuerza un patrón de desobediencia, aunque disfrazado de vida espiritual activa. En Santiago capítulo 1, versículo 22, Él ya había dicho: «Sed cumplidores de la palabra y no solo oidores, engañándoos a vosotros mismos». La oración eficaz no está separada de la práctica del bien. Ella es el eco de una vida coherente con la voluntad de Dios. Muchos claman por avivamiento, por milagros, por revelaciones, pero permanecen estancados ante oportunidades simples de obediencia. Dios no exige grandes hazañas antes de responder a las oraciones. Él mira la fidelidad en las pequeñas cosas. Aquello que dejamos de hacer por miedo, comodidad u orgullo puede ser exactamente lo que está bloqueando la respuesta que tanto pedimos. No se trata de una relación de intercambio, sino de coherencia espiritual. ¿Cómo esperar que Dios nos escuche si ignoramos lo que Él ya nos ha mostrado claramente? La omisión también revela la falta de sensibilidad a la voz del Espíritu. Cuando el corazón se acostumbra a silenciar las direcciones divinas, se va volviendo insensible. Y la oración, en lugar de ser un encuentro, se convierte en un ritual vacío. Para que la oración tenga efecto, necesita venir de alguien dispuesto a actuar según aquello que ya conoce de la voluntad de Dios. La responsabilidad que acompaña al conocimiento es grande, y Santiago nos está recordando eso con firmeza. Vivir el bien que ya sabemos es la clave para nuevas revelaciones, nuevos niveles de intimidad y respuestas más profundas de oración. Cuando obedecemos a lo que ya nos ha sido revelado, el cielo se abre para confiar en nosotros aún más. Pero mientras estemos reteniendo el bien por conveniencia, nuestras oraciones encontrarán resistencia. El Padre desea hijos obedientes, no solo elocuentes en sus peticiones. Hay momentos en que la oración más sincera parece no superar el techo. El silencio de Dios puede ser desconcertante, especialmente cuando buscamos con intensidad y aún así no vemos respuesta. Santiago capítulo 4 nos ayuda a comprender que ese silencio no siempre es señal de rechazo, sino que muchas veces es una invitación a la introspección. Cuando Dios se calla, Él nos está llamando frecuentemente a mirar hacia adentro y revisar el terreno del que brotan nuestras oraciones.
Ese silencio es pedagógico, no punitivo. Es una oportunidad para alinear corazón, voluntad y motivación. La ausencia de respuesta puede ser la forma en que Dios dice: revisa tu motivación, reevaluar tus intenciones, vuelve a mí. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 26, está escrito: bueno es tener esperanza y esperar en silencio la salvación del Señor. Este silencio cargado de espera es, muchas veces, el suelo fértil donde Dios trabaja de manera más profunda. Mientras esperamos respuestas, Él nos está moldeando, rompiendo resistencias, despertando arrepentimiento y refinando nuestra fe. El silencio también nos invita a discernir si estamos buscando al Dios de las respuestas o las respuestas de Dios. Hay una diferencia significativa entre los dos. El primero revela un corazón interesado solo en resultados. El segundo demuestra un espíritu hambriento de relación, cuando nuestro mayor deseo es el propio Dios y no solo lo que Él puede hacer. La oración se convierte en un lugar de encuentro, incluso cuando no hay palabras que vengan del cielo. Este nivel de comunión lo cambia todo. Dios también habla a través del silencio. Él nos enseña a confiar incluso cuando no entendemos, a perseverar incluso cuando no vemos, a continuar orando incluso sin garantías visibles. Este es el camino de la madurez espiritual. Santiago no nos entrega fórmulas para recibir respuestas inmediatas, sino una profunda convocatoria a la transformación del ser. El silencio se convierte entonces en un recurso divino para purificarnos, alinearnos y hacernos más parecidos a Cristo. Al final del capítulo, entendemos que la oración no es solo un canal de peticiones, sino una carretera de santificación. Cada respuesta, cada silencio, cada demora, todo esto es parte del proceso que nos lleva a la imagen de Dios. Cuando nos damos cuenta de esto, el silencio deja de ser un vacío desesperante y se convierte en un ambiente de trabajo del Espíritu. Y, en ese lugar, la oración ya no depende de palabras, porque el corazón ya está en plena comunión con el Padre. Hay algo en Santiago capítulo 4 que conversa directamente con la vida real, con lo que ya hemos vivido, ya sentido y hasta llorado en silencio. Y cuando un tema toca este nivel, vale la pena continuar esta conversación juntos. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia puede fortalecer a alguien hoy. Y si te das cuenta de que este contenido ha hecho bien a tu corazón, comparte el video con aquellos que han caminado con Dios tanto tiempo como tú. Y claro, no olvides suscribirte al canal. Es aquí donde seguimos creciendo, aprendiendo y caminando lado a lado.